Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con buenas noticias a nivel económico. El Condado de Montgomery ha recibido la calificación AAA por parte de las agencias de calificación financiera de Wall Street. El ejecutivo Ike Leggett recientemente se reunió con funcionarios de Wall Street para otorgar informes sobre la situación fiscal del condado. Como resultado, las agencias Fitch, Moody's y Standard & Poor's determinaron que el futuro financiero de Montgomery es estable y emitieron la calificación de AAA. Esto quiere decir que el condado puede vender sus bonos de largo plazo a tasas de interés más favorables y así ahorrar millones de dólares en intereses financieros. Esta codiciada calificación demuestra los resultados de los presupuestos balanceados y reservas logradas por la administración del ejecutivo Ike Leggett. También hay buenas noticias en el ámbito laboral. La tasa de empleo en Montgomery bajó del 5.1% en el mes de agosto al 4.5% en el mes de septiembre. Según el Departamento de Desarrollo Económico del condado, esto se debe a la contratación de empleados por parte de las empresas pequeñas. Se estima que el 96% de las empresas establecidas en Montgomery tienen menos de 50 empleados, pero es este sector el que ha estado creciendo y creando empleos. Seguro que ya ha visto los múltiples rótulos de candidatos para las elecciones generales del 4 de noviembre. Bueno, cientos de residentes del condado ya han aprovechado la oportunidad de votar por adelantado durante el periodo de votación anticipada que duró una semana, del 23 al 30 de octubre. Los resultados de la votación anticipada serán los primeros divulgados el día de las elecciones generales a las 8 de la noche en cuanto cierren los recintos. Funcionarios esperan que la cantidad de votantes que salgan a las urnas el día de la elección general sobrepase el número que votó en las elecciones primarias, donde menos de un 17% de los votantes inscritos ejercieron su derecho al voto. Durante la elección del 4 de noviembre, las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. El área de Long Branch fue recientemente reconocida por la Red de Desarrollo Comunitario del Estado de Maryland por el progreso comunitario que ha tenido durante el último año. Negocios como el restaurante El Golfo fueron reconocidos por mejoras a la fachada del edificio. Voluntarios pintaron un mural al frente del restaurante y esto se considera como mejora comunitaria. El ejecutivo Ike Leggett estuvo presente durante el evento y prometió que se velara por el bienestar de los negocios y las viviendas asequibles durante la construcción de la línea púrpura del metro. El ejecutivo del condado Ike Leggett inauguró la primera fase de un programa piloto que servirá para asistir a aquellos empresarios que deseen abrir empresas en el campo culinario. Así es, la incubadora de la cocina utilizará las cocinas profesionales de las universidades de Shady Grove y otros planteles escolares para instruir y capacitar a dueños de restaurantes. Parte del programa será dirigido por Union Kitchen bajo la supervisión del Departamento de Desarrollo Económico de Montgomery. La idea es preparar a potenciales dueños de restaurantes para también obtener todos los permisos necesarios para abrir este tipo de negocio. Para más información puede llamar al 240-777-2000 y preguntar por el programa llamado Kitchen Incubator. Si usted vive en una casa, escuche bien, el Departamento de Transporte está pidiendo su colaboración en la recogida de las hojas.
Así es, los árboles se están despojando de las hojas y la recogida comienza el próximo 10 de noviembre en las zonas del condado donde son aspiradas por el Departamento de Transporte. Ahora, este año se le está pidiendo a la población el no hacer montañas de hojas en las calles frente a las casas, sino embolsarlas o amontonarlas sobre el césped de su propiedad, no en la calle ni en la acera. Esto para evitar obstáculos al tránsito peatonal y de vehículos. También evitar la obstrucción de los alcantarillados y las caídas de las personas debido a las hojas mojadas y resbaladizas. Para indagar cuándo pasarán por su casa, usted puede llamar al 311. El ejecutivo Art Leggett, conjuntamente con desarrolladores urbanos, participó en la apertura oficial del complejo de apartamentos Thayer Avenue. Las residencias Thayer están localizadas en el corazón del centro de Silver Spring y es parte de una asociación pública-privada para otorgar vivienda asequible a personas de bajos ingresos. El edificio de 52 unidades está accesible a transporte público y cerca de muchísimas amenidades. El condado contribuyó $4,5 millones para la construcción, que incluyó componentes de sostenibilidad ambientalista, como eficiencia energética y minimización en el impacto de aguas pluviales. Y el ejecutivo Art Leggett también asistió a la ceremonia oficial de cortar la cinta de apertura del Downtown Crown en Gaithersburg. Este es otro complejo de usos mixtos construido en 28 acres de terreno en esa ciudad, donde están instaladas viviendas, tiendas y restaurantes en el mismo complejo. Este concepto residencial y comercial tomó 2 años para la construcción y se espera que se convierta en un destino para la distracción en la zona de Gaithersburg. El Montgomery College ha creado muchas asociaciones con organizaciones por todo el país, pero una de las más reconocidas es la que sostiene con Discovery Communications. Recientemente, Discovery Communications organizó un panel de oradores para asistir a los militares veteranos. Pero el enfoque de este evento fue cómo hacer la transición de una carrera en el ejército hacia una carrera en Discovery Communications o en la industria de los medios de comunicación. Los oradores fueron empleados de Discovery. 6 son veteranos quienes pudieron compartir sus experiencias en la transición de trabajar en el ejército a trabajar en un medio de comunicación. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día abordamos 2 temas relacionados con la recreación. Tuvimos como invitadas a Elizabeth Ortega y a Dolores Ustrell Roy, ambas del Departamento de Recreación, quienes nos hablaron de varios programas para los niños, jóvenes y adultos mayores. Tenemos una gran cantidad de programas para todas las edades, desde los más chiquititos de 3 años hasta la gente mucho mayor. La guía va a salir la primera semana de noviembre. Las inscripciones son el 17 de noviembre, que es importante estar pendiente de esta fecha porque realmente las clases se agotan inmediatamente porque tenemos toda la gente del condado participando. Para más información, visite montgomerycounty.md.gov/REC o llame al 240-777-6839. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable.
Y bueno, ya estamos en plena temporada de la gripe estacional y las autoridades de salud están recomendando que todas las personas mayores de los 6 meses de nacido reciban la dosis de la vacuna antigripe este año. Por ende, el Departamento de Salud del Condado está ofreciendo las vacunas de gratis. Para recibirla, usted debe de pautar su cita llamando al 311 o visitando el sitio web montgomerycountymd.gov/flu. Las clínicas de vacunación se estarán ofreciendo en varias localidades a través del condado hasta finales del mes de noviembre. Para los residentes que ya son usuarios de Alert Montgomery, el servicio de alerta que le notifica vía mensajes de texto sobre emergencias climatológicas, de tránsito y otras, tendrán que actualizar su suscripción a este servicio. Se han implementado medidas para mejorar y modernizar el sistema que requiere que todos se vuelvan a reinscribir y actualizar su cuenta de Alert Montgomery. Usted podrá hacer los cambios o inscribirse si aún no lo ha hecho. Para actualizar su cuenta, visite alert.montgomerycountymd.gov. Los niños en el condado de Montgomery tienen un nuevo centro de aprendizaje. El Museo de los Niños finalmente abrió sus puertas en la Biblioteca Davis en Bethesda. El condado de Montgomery fundó una asociación con el Museo de Niños para lograr la apertura de Creative Makers en nuestra comunidad, un museo que ofrece programas de ciencias y tecnología para los niños y que también promueve la creatividad. Llegar al desenlace de este proyecto ha tomado 3 años. En el futuro se espera lograr una expansión a un lugar mucho más grande, de aproximadamente 40,000 pies cuadrados. Mientras tanto, el museo está en la planta baja de la Biblioteca Davis y abre las puertas solamente los fines de semana, sábado y domingos, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Concejales de Montgomery visitaron el nuevo campo orgánico que se instaló en el Parque Lakeland de Gaithersburg. Este terreno para deportes cuenta ahora con una grama que es artificial, pero a la vez hecha de componentes orgánicos que incluye fibras de coco, cáscaras de arroz y maíz. La ciudad de Gaithersburg instaló este campo como alternativa a la instalación de un terreno de goma hecho con residuos de llantas de automóviles, como se acostumbra. Sin embargo, los concejales estaban inspeccionando el campo orgánico para ver si en el futuro se pudieran instalar en Montgomery, donde ya existen 7 campos sintéticos. Por supuesto, el orgánico cuesta un 10% más que el de goma. Hay que cuidarlo 2 veces por mes y dura 8 años. Fue un desfile de moda para ayudar a las personas sin hogar o desamparados. En asociación con la Coalición para los Desamparados de Montgomery, varios miembros del consejo se unieron para recaudar fondos y despertar conciencia sobre el tema de las personas sin hogar en Montgomery. Varias organizaciones hispanas también se sumaron a la causa y se recaudó más de $14,000, fondos que serán dirigidos para programas de asistencia a los desamparados. El evento fue en el Centro Cívico de Silver Spring. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.